Dios te bendiga, es un hermoso privilegio poder una vez más dirigirme hacia ustedes, siempre con el propósito de poderles llevar un mensaje que les edifique, que les consuele, que los exhorte. Estas tres puntos son importantes para poder tener un crecimiento en nuestra vida espiritual. Quiero en el nombre de Jesús compartirte que es necesario que nuestro camino realmente sea dirigido por Dios, porque la Biblia dice claramente que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, dice la Escritura, es camino de muerte. En la Escritura, en Números capítulo 22, encontramos una historia que nos debe hacer reflexionar a nosotros. Dice la palabra de Dios que cuando el ejército de Israel era comandado por el gran siervo Moisés, donde quiera que ellos iban, el temor de Dios y una gran consternación caía sobre los pueblos que ellos iban a conquistar, porque Dios estaba con ellos y todo reino y todo lugar donde ellos llegaban obtenían la victoria, porque ellos iban bajo el camino y bajo el propósito de Dios. Pues cuando estaban a punto de llegar a Madián, dice, y Moab, dice que en ese Moab había un rey que se llamaba Balac, y ese rey, cuando escuchó todo lo que Dios venía haciendo con el pueblo de Israel a través de su siervo Moisés, dice que tuvo temor y tuvo miedo. Entonces dice que se le ocurrió mandar a llamar un hombre que era de renombre, que tenía mucha reputación, y ese hombre se llamaba Balaam. En la Escritura, Balaam es descrito como un adivino, pero también es descrito como un profeta. Yo lo podría describir como un profeta que se convirtió en adivino. Como la palabra dice de los Gálatas, ustedes corrían bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Él tenía relación con Dios. Dice que era el varón de los ojos abiertos, pero estaba caído. Entonces dice que Balac mandó a traer a Balaam para que le maldijese al pueblo de Israel. Entonces cuando llegan los mensajeros a donde Balaam, le dicen de que Balaam dice que vaya y le maldiga a ese pueblo, porque ellos saben que lo que Balaam bendecía era bendito y lo que maldecía era maldito. Pero dice que Balaam les dijo: quédense esta noche y yo consultaré al Señor qué me dice él. Y dice que cuando el Señor le dice a Balaam quiénes son esos hombres que están contigo, entonces Balaam le dice que son enviados del rey para que le fuesen y le maldijesen a los israelitas. Y el Señor les dice: no vayas con ellos ni maldigas a ese pueblo, porque bendito es. Fue una orden clara, una orden precisa, la cual el Señor le dijo a Balaam: no vayas con ellos y no lo maldiga, porque bendito es. Pero dice la Escritura que los mensajeros se fueron y al rey no le bastó, sino que envió otro más grandes y más poderoso, y llegaron una vez más donde Balaam y le dijeron que el rey mandaba a traerle para que maldijese a ese pueblo. Entonces dice la Escritura que él vuelve, consulta de nuevo al Señor, y el Señor le dice: ve. Pero es que hay un asunto. Dios ya le había dado una orden: no vayas y no lo maldigas. Muchas veces si nos pasa a nosotros, ya sabemos las ordenanzas del Señor, pero insistimos en algo que es incorrecto. Entonces dice que Balaam emprendió el camino montado en su asna juntamente con unos criados. Y cuando iban por el camino, dice que el ángel de Jehová se puso al frente con la espada desenvainada, pero Balaam no podía mirarlo, solamente su asna. Y dice que cuando se iban por el camino, el ángel se le puso al frente y la asna se apartó y se fue por el campo, y el ángel se le puso enfrente y se apartó y se fue por otro lugar, pero el ángel se le puso enfrente. Y llegó un momento donde el asna apretó el pie de Balaam y Balaam lo azotó 3 veces con un palo y le decía: si tuviese espada te matase ahora mismo, porque Balaam no entendía que el ángel se le oponía al camino que él llevaba, porque el camino que llevaba Balaam era un camino incorrecto, era en desobediencia a Dios. Muchas veces
Así nos pasa a nosotros, sabemos las ordenanzas, sabemos los preceptos, sabemos lo que Dios quiere y vamos en contra de eso. Y a veces Dios tiene que intervenir sobrenaturalmente porque ve que somos testarudos, que somos desobedientes. Entonces dice la Escritura que cuando Balaam estaba muy enojado, dice de que Dios abre los ojos de Balaam y mira al ángel que está enfrente con la espada desenvainada. Y el ángel le dice: si la asna no te hubiese apartado el camino, a ti te hubiese matado y a ella le hubiese reservado la vida, porque tu camino es perverso delante de Dios. Oiga lo que le dice el ángel: tu camino, Balaam, es perverso delante de Dios. Pero había algo que motivaba la desobediencia de Balaam y era el amor al dinero, a los presentes, a la honra, porque el rey de Balac le había prometido honrarlo, le había prometido darle muchos presentes. Por eso dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y después en la Escritura nosotros encontramos que Balaam muere a espada y es catalogado como un hechicero, como un adivino que hace apostatar al pueblo de Israel por cuanto él desobedece a Dios. Yo te digo en el nombre de Jesús, hagas lo que hagas, hazlo en obediencia a Dios. Hagas lo que hagas, que sea el Señor que guíe tu camino. No queremos que nos pase lo que le pasó a Balaam, que aunque era un varón de ojos abiertos, aunque conocía los dichos de Dios, conocía la ciencia del Altísimo, dice que tenía los ojos abiertos, pero estaba caído. Yo te digo en el nombre de Dios, busca la voluntad de Dios por encima de tu voluntad. Busca la voluntad de Dios por encima de la voluntad de los hombres. Los apóstoles dijeron en cierta ocasión, el apóstol Pedro: ¿hemos de obedecer a ustedes antes que a Dios? No, obedeceremos a Dios antes que a los hombres, porque les dijeron: los soltaremos, pero no hablen en el nombre de Jesús. Entonces ellos dijeron: no podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y que hemos oído. Te digo en el nombre de Jesús, haz la voluntad de Dios, guíate por lo que el Señor te ha pedido, te ha indicado, y que todo esté respaldado por la palabra de Dios, porque la desobediencia es una grave falta delante de Dios. Dios te bendiga. Te habló tu amiga y servidora Salomé Reaño, y esta corta meditación es para decirte: obedece a Dios antes que a los hombres, antes que a tus deseos y antes que a tu voluntad. Ha sido un placer. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que tengas una semana bajo la cobertura y la protección del Señor. Si no has aceptado a Cristo, te digo lo que dice la palabra en el libro de Romanos: con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. No necesitas ser bueno para aceptar a Jesucristo. Necesitas reconocer que Él murió por ti, que resucitó al tercer día y que necesita su perdón, y que lo confiesa como tu único y suficiente Salvador. Dios te bendiga, Dios te bendiga.